Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 288 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Y hoy tengo una entrevista. Tengo a Andrea, una héroe del dividendo, heroína mejor dicho en este caso, que tiene un canal en YouTube llamado Andrea Margón, que habla de mercado laboral, búsqueda de empleo y liberalismo. Hola Andrea, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien. Bueno, tengo por ahí mis niños, igual hacen algo de ruido, así que disculpad si se escuchan gritos y cosas de este estilo. Bueno, para empezar, para conocerte un poco mejor, te quería hacer unas preguntas un poco más personales, unas Ujú. preguntas cortas. Contéstame solo si quieres o dame respuestas orientativas, no hay por qué dar una cifra o un dato exacto. Vale. ¿Estás dispuesta? ¿Sí? Sí, ¿Cuál sí. es, cuál es tu edad? 36. ¿Cuál es tu situación familiar? ¿Vives sola, en pareja, tienes hijos? Estoy casada, sí, no tengo hijos. ¿Y tus finanzas son individuales, son en pareja? En pareja. ¿Compartís todo? ¿Gastos, ingresos? Sí, sí, sí. Ujú. ¿Vives de hipoteca, de alquiler? Hipoteca. Después hablaremos un poco del tema este. Sí. ¿De dónde vienen la mayoría de tus ingresos actuales? ¿Tienes un trabajo? ¿Tienes algún tipo de ingreso pasivo? ¿Tienes algún tipo de ayuda del Estado? La mayoría vienen de las dos nóminas que tenemos y bueno, luego tenemos dividendos, pero bueno, la mayoría todavía de las nóminas, sí. Ujú. A día de hoy, entonces, no tienes todavía la libertad financiera. No. ¿Es un objetivo llegar a la libertad financiera o es un extra en tu, llamémosle, carrera profesional o vida profesional? Sí, es un objetivo que nos hemos marcado y como siempre decimos, si resulta que pasan los años y resulta que no llegamos y alcanzamos los 65 trabajando, que lo dudo mucho, pues bueno, al menos estaremos en una mejor situación que si no hubiéramos invertido, es como lo vemos. Genial. ¿Y qué porcentaje de tus ingresos actuales estáis destinando al ahorro y a la inversión? Mm, es complicado de decir porque nosotros ahora mismo tenemos un plan, que lo hablaremos luego supongo, que lo que hacemos es un poco, recibimos las nóminas, calculamos los gastos que sabemos que vamos a tener, le añadimos el dinero que vamos a pasar a la inversión que pasamos todos los meses, tenemos un margen de gastos extra y lo que sobre de ahí todo va para la hipoteca. Entonces, yo diría que no sé, a lo mejor más del 50% se ahorra seguro. Cuando digo ahorro me refiero que va a amortizar hipoteca y al broker. O sea, que no, Ujú. no, no es dinero que gastemos, sí. Genial. Bueno, después hablaremos un poco más de eso, es un buen Vale, porcentaje y es un buen método también de ahorro. Primero ingreso, luego pues esto, lo que ya tengo establecido, los fijos, sí. la parte del ahorro y ya, bueno, pues un extra y lo que tal. Está muy bien. Bueno, yo tenía muchísimas ganas de tenerte en el podcast y no solo por tu parte de inversora particular, sino también como profesional experta en lo que se llamaba o se llama gestión de recursos humanos, una Ujú. palabra un poco así extraña, especialmente en temas de reclutamiento y formación. Y siempre se dice, o los inversores siempre recomendamos que la primera inversión debe ser en uno mismo, sobre todo en formación. Supongo que en tu vida habrás leído tal vez miles y miles de currículums. ¿Qué recomendación le puedes hacer a una persona para demostrar en su currículum que somos una persona que invertimos en nosotros mismos, que estamos dispuestos a seguir aprendiendo esta nueva experiencia? Ujú. Bueno, lo primero que me viene a la cabeza, claro, es incluir la formación que hayamos hecho, ¿no? Que eso revela ya que estamos dispuestos a aprender, aunque siempre hay que tener en cuenta el tema del espacio. Idealmente un currículum no debería ocupar más de 2 hojas. Ujú, Luego también podemos mostrar nuestra buena disposición a aprender, pues mencionando cosas que hayamos aprendido al incluir las responsabilidades o logros, ¿no? Por ejemplo, imagínate que ponemos en nuestro currículum responsable del reporte trimestral de ventas, ¿no? Como una responsabilidad. Pues podríamos añadir lo que me permitió alcanzar un nivel alto de Excel, que es solamente unas palabritas, ¿no? Que no ocupan ujú, mucho, pero dicen mucho. Al decir esto, pues estamos dando a entender que nosotros valoramos esa mejora de habilidad como algo positivo, porque es algo que estoy enfatizando, y que además podemos tener interés en mejorar nuestras competencias. Y luego también pues podemos incluir los conocimientos técnicos que hayamos ido adquiriendo en cada trabajo, ¿no? Pues por ejemplo, maquinaria que hayamos aprendido a usar y luego mencionar cosas valiosas que hagamos en nuestro tiempo libre. Por ejemplo, algo que yo siempre recomiendo a los programadores es incluir
el repositorio de GitHub en el currículum. GitHub, para quien no esté familiarizado, es como una plataforma donde los desarrolladores pueden alojar código que escriben, por ejemplo, en su tiempo libre, ¿no? Y está ahí y lo pueden compartir con alguien. Y esto aplica a cualquier trabajo creativo, pues tipo diseño gráfico, cualquier trabajo que tengas un portfolio que mostrar a los demás, creo que es bueno incluirlo en el currículum, no el trabajo en sí, sino un enlace a donde esté alojado, ¿no? Y yo creo que lo que no recomendaría es lo que hace mucha gente, que es poner buena disponibilidad para aprender y pensar que con eso ya va a ser suficiente y que el reclutador nos tiene que creer y no tenemos nada más que demostrar. Siempre es bueno mostrar las cosas con ejemplos, más que decir yo que soy buena, que aprendo bien, ¿no? Que aprendo rápido. Y bueno, pues imaginémonos que nuestro currículum ha tenido éxito, que es un poco su misión es que nos consiga una entrevista de trabajo. Ujú. ¿Cómo demostramos en una entrevista que sí que somos esa persona dispuesta a aprender? Sí, claro, en una entrevista ya para mí es más fácil porque tienes margen a explicarte y tienes más tiempo, ¿no? En un currículum, pues como digo, proporciona un espacio muy limitado y además es que quien lo revisa va a tomar la decisión de seguir o no con él en unos segundos. Entonces, la parte complicada es que para llegar a la entrevista hay que superar el paso de la revisión de currículum, ¿no? Esa es el truquillo. Pero bueno, asumiendo que ya hemos llegado a esa entrevista, pues un poco la idea de antes vale. Hay que mostrar nuestra buena disposición a aprender con ejemplos. Pues explicar qué aprendimos en cada trabajo, qué nos enseñaron las distintas tareas, ¿no? En las que participamos. Por ejemplo, imagínate que estás entrevistando a reponedores de supermercado, ¿no? Me lo invento. Y un candidato te dice, pues bueno, mi trabajo era reponer, yo iba al almacén, llenaba el correo con stock y lo iba colocando en las estanterías, ¿no? Siguiendo tal o cual criterio. Pues bueno, es una respuesta que está bien, pero claro, ahora imagínate que otra candidata te dice lo mismo, pero luego añade, y además tuve la oportunidad de aprender cómo hacer inventarios porque me ofrecí voluntaria para bla, bla, bla. Pues a mí la segunda candidata me parece mejor, digamos, me da mejor impresión. Claro, todo esto depende de lo que la empresa esté buscando, ¿eh? Si es un contrato temporal de 3 meses y buscan a alguien que haga su trabajo y ya está, pues quizá prefieren al primer candidato. No digo que no, pero en general la segunda respuesta daría una mejor impresión. Genial. Vale, y en el caso de que tengamos algún proyecto alternativo y hablando sobre todo del mercado español, que creo que es eh, un mercado un poco más celoso de que sus empleados no ocupen su tiempo libre en hacer otras cosas, debes decir que tienes un podcast de finanzas personales, un canal de YouTube de bricolaje, una pequeña tienda online, no sé, cualquier otro tipo de negocio o proyecto paralelo. Ujú. ¿Lo incluirías, lo dirías o...? Eh, a ver, la verdad es que no creo, al menos en, digamos, en los puestos que yo he reclutado, no creo que ponerlo en el currículum vaya a tener un peso determinante, a no ser, claro, que estemos hablando de un puesto de trabajo, pues claramente relacionado, ¿no? Por ejemplo, un puesto de trabajo que implique manejar las redes sociales de la empresa, pues alguien que diga, tengo un canal de YouTube con tantos suscriptores, o tengo un podcast, digamos, tengo una cuenta de Twitter con tantos seguidores, lógicamente está relacionado. Desde luego, las competencias necesarias para triunfar con un podcast o canal de YouTube, pues son muy útiles para muchos trabajos, ¿no? Hablamos de, pues, habilidades comunicativas, persuasión, tal y cual, pero aún así creo que como dices, el mercado laboral español yo qué sé, yo creo que aquí en Irlanda pasa parecido. Creo que todavía no se valora lo suficiente. Entonces, no creo que vaya a inclinar la balanza muy a nuestro favor. Y luego una cosa con la que tendría, entre comillas, cuidado, ¿no? Si optamos a un puesto a jornada completa, es con dar la sensación de que ese otro proyecto nos ocupa mucho tiempo. Un poco lo que decías tú de que hay un poco de, ¿no?, de recelo. Y voy a ser muy sincera aquí, el reclutador y la persona que tiene el puesto vacante, el jefe que te va, digamos, contratar, quieren a alguien que saque trabajo adelante y cuya disponibilidad horaria pues no sea un puzzle, ¿no? O esté comprometida cada poco. Y yo recuerdo a jefes que estaban contratando decirme, ostras, Andrea, ¿tú crees que esto que pone en su currículum, digamos, va a hacer que se vaya pronto, que la persona, en cuanto este proyecto crezca un poco, nos va a dejar? Y por eso, que sepan que tenemos otro negocio paralelo, pues puede despertar esos miedos, ¿no? De que no vamos a dedicar el trabajo tanto como deberíamos, en su opinión. Sí, 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 quieren por lo menos tu concentración, ¿no? 24 horas, sí. en cierta medida. Perfecto. Y en caso de que estemos pensando en un cambio en nuestra carrera profesional, una orientación, alguien que quiere dar un pequeño giro o no tan pequeño en su carrera profesional, Ujú. imaginémonos alguien entre los 35, ya no es una persona tan joven,
y los 50 o incluso más está pensando cambiar de sector, de profesión, ¿qué consejos le darías para empezar esta nueva etapa profesional? Ujú. Vale, es un poco distinto cambiar de profesión o de sector manteniendo la misma profesión, empezando por quien quiere cambiar de profesión, ¿no? Que igual es lo más difícil. Mi primer consejo sería aprovechar los recursos que tiene a su alcance ahora mismo. Si, por ejemplo, estás trabajando, pensar, ¿existe en mi empresa el puesto al que me quiero mover? Y de ser así, ¿hay una relación con el jefe o jefa que la persona tenga buena como para hablar de estas ganas de cambiar, de estas ganas de moverse? Porque en ese caso igual podemos hacer pues sesiones de observación, ¿no? Que es sentarse con, con una persona que ahora mismo está ejerciendo ese puesto, a ver cómo trabaja, qué tareas tiene, qué retos tiene el puesto, si yo qué sé, resulta que se pasa el día en reuniones y eso es algo que yo no sabía y por tanto ya hace que el puesto no me guste tanto, ¿no? Y también se puede plantear el hacer como un periodo de aprendizaje, que es estar unas horas al mes trabajando con ese equipo al que nos queremos mover. Eso es algo que yo voy a hacer probablemente en mi trabajo este trimestre, ¿no? Lógicamente esto no es aplicable en todas las empresas, pero bueno, yo lanzo ideas y que cada cual vea cómo se pueden aplicar a su situación, ¿no? Y en el caso de no estar trabajando, pues el primer paso sería hacer un currículum adaptado lo más posible al puesto al que te quieres mover. Cualquier tarea o responsabilidad que se solape, es decir, que hayamos hecho ya y que también esté presente en el puesto al que queremos movernos, hay que enfatizarla. Y por supuesto, nunca, nunca mentir. Pero bueno, ya sabemos que hay muchas formas de presentar la propia experiencia, ¿no? Podemos elegir qué omitir o qué explicar más en detalle. Eso es muy importante. Y luego, además del currículum, pues está el tema de la red de contactos, ¿no? LinkedIn puede ser una ayuda aquí y yo sé que mucha gente cree que no vale para nada, pero muchos de los que lo dicen es que no le han dedicado el suficiente tiempo e incluso las suficientes ganas, ¿no? Porque tienes grupos, puedes hacer cursos sobre el puesto al que te quieres mover, luego escribir artículos sobre el contenido en el propio LinkedIn, agregar a personas que estén ejerciendo el puesto que queremos y preguntarles cosas. Y luego si es alguien que quiere mantener su puesto pero en otro sector, pues ya es más sencillo porque es hacer el mismo trabajo pero en otro sector, ¿no? Y aquí enfatizaría el tema de la red de contactos. Ujú. Y una cosa que no he dicho, pero aplica a todos estos casos, es que debemos estar preparados para explicar por qué. ¿Por qué queremos este cambio? Nada de, es que quiero un cambio". Hay que hacer un poco de introspección y pensar qué nos gusta de ese otro trabajo o ese otro sector. Y añadiría como un parrafito en el currículum, arriba del todo, así debajo de los datos personales, explicando esta motivación. Nada, lo que son 3 o 4 líneas, ¿no? Porque cuando la persona que revisa el currículum vea el nuestro, tiene que pensar, ah, vale, esta persona no tiene experiencia en este puesto, pero es porque quiere un cambio y busca esto que leo aquí, ¿no? Entiendo el por qué está Ujú. inscribiéndose a mi oferta. Porque si no explicamos nada, simplemente podrán pensar que somos uno de los cientos de personas que se inscriben a ofertas sin ton ni son, que te aseguro que hay muchísimas, y que su perfil no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Y sé que esta respuesta me ha quedado un poco larga, pero me gustaría reforzar la idea que tenemos que vender y maximizar el valor de la experiencia y competencias que ya tenemos, ¿no? Eso es algo en lo que merece la pena invertir tiempo, aprender a vendernos y ver cómo se solapa lo que tenemos con lo que queremos conseguir a nivel de competencias y de experiencia. Ujú. Por ejemplo, estaba ahora, mientras te estaba escuchando, y si fueras, por ejemplo, un administrativo, que, bueno, el mercado español, pues hay un montón de administrativos y te quieres convertir en programador, un programador junior con 40 años. ¿Qué Sí. consejos le darías para, en su currículum, intentar demostrar que sí que es una persona que, a pesar de su edad, pues está dispuesta a ir a ese tipo de profesión, una profesión un poco diferente a lo que hizo hasta ahora? Sí, pues bueno, lógicamente primero formarse, ¿no? Si, no y no hablo de hacer ingeniería informática, pero sí que hay infinidad de recursos online para aprender a programar. Como decía antes, tener algo que mostrar. O sea, si tú empiezas a programar poquito, ¿no? Programas sencillos, código así sencillito, lo subes a GitHub, ya tienes algo que ofrecer. En plan, mira, no tengo experiencia de programador, digamos, trabajando por cuenta ajena, pero tengo este código que he hecho yo para mostrar. Ujú. Y luego también, a nivel de lo que decía, ¿no? De aprovechar tu propia experiencia y tus propias competencias, investigar un poco mirando ofertas de trabajo y las competencias que piden, ver cómo se puede solapar. Yo qué sé, un programador tiene que ser muy fuerte en resolución de problemas, ¿no? Tú cuando estás programando
cada 2 por 3 te atascas, esto no funciona, esto me da este error, tengo que buscar qué está pasando aquí, qué solución, pues ver si tu puesto administrativo tienes también ese componente de resolución de problemas. Y todas estas competencias que se pueden solapar, enfatizarlas mucho, hacerle ver al reclutador que, vale, yo no tengo experiencia, pero no soy un perfil tan ajeno como crees que soy, ¿no? Siempre se habla de el debate de entre aptitud y actitud, Sí. conocimientos y tener ganas. ¿Hasta qué punto una buena actitud compensa la falta de conocimientos? Y no sé si nos puedes poner algún ejemplo. Claro, una buena actitud es imprescindible, ¿no? Hay gente que, digamos, tiene, entre comillas, la suerte de tener un perfil tan demandado, pienso en los programadores también, o de llevar tantos años en la empresa que pueden permitirse el lujo, pues, de tener una mala actitud, ¿no? Todos hemos trabajado con gente insoportable que lleva 20 años en la empresa y dices, pero ¿por qué no lo echan? Hablando en plata, ¿no? Pero claro, el coste del despido y todo esto. Pero bueno, si tu perfil es muy demandado, pues una empresa, como digo, puede estar más dispuesta a contratar buena actitud y formarte. Lógicamente tienes que tener una base, ¿no? Me refiero a que pueden ser más flexibles si no tienes todos los conocimientos que piden. La cosa es que si tu profesión, pues, no está tan demandada o hay mucha gente que la ejerza, tienes mucha competencia, pues la actitud sigue siendo importante, sigue siendo necesaria, pero lamentablemente las empresas, pues, podrán encontrar a alguien que tenga esa actitud y además la aptitud, las dos cosas. Siempre la actitud es algo necesario, pero según los perfiles no es suficiente, lamentablemente. Y una vez estamos dentro de la propia empresa, pues, y nos queremos mover, la actitud es clave de cara a promociones, opciones de transferencias laterales, etcétera, y que la gente trabaje contigo con ganas, ¿no? Y una vez estamos dentro de la empresa y nos queremos mover internamente, yo creo que es mucho más importante, porque las empresas suelen estar más dispuestas a, digamos, a contratar o a aceptar transferencias de gente que no sabe todo lo que tiene que saber. Porque no corro tanto riesgo porque su jefe de ahora me dice que es una persona muy válida, que va a aprender, tal. Entonces, sí. Hay una frase que he escuchado hace no sé cuánto tiempo, un montón de tiempo, y me ha impactado bastante. Y en cierta medida es porque estoy en esto de inversiones y finanzas personales. Y dice algo así que para ser un buen profesional, especialmente en puestos de cierta responsabilidad donde tienes que tomar decisiones, es muy importante tener unas buenas finanzas personales. Unas buenas finanzas personales te hacen ser más auténtico, en decir lo que piensas, en actuar en base a tus principios. Si, no sé, tu hipoteca, la comida de tus hijos no dependen de que le digas no a tu jefe, pues no sé si nos puedes compartir algunas ideas en este. Sí, bueno, yo creo que voy a decir, ¿no? ¿Qué voy a decir yo, no? Hay que preocuparse de tener buenas finanzas personales en cualquier caso y situación por muchas razones, ¿no? Sobre lo que comentas, pues sí, la verdad es que en general estoy de acuerdo. Tampoco creo que haya muchas empresas, digamos, que te despiden solamente por mostrar desacuerdo, ¿no? Importa mucho también el cómo se dicen las cosas, cómo se actúa, si actúas por detrás de tu jefe, le puenteas o eres directo y se lo dices de cara. Pero bueno, lo que está claro es que trabajas mucho más a gusto cuando tu economía va bien, cuando no estás contando los días para que llegue la nómina. El, por ejemplo, en mi empresa, en el salario de diciembre se paga normalmente el día 19-20, porque lógicamente los de nóminas no van a estar haciendo la nómina el 31 de diciembre, ¿no? O unos pocos días antes. Eso provoca que haya 6 semanas entre el sueldo de diciembre y de enero. Bueno, pues todos los años tienen que en enero pagarnos antes porque la gente literalmente no llega al sueldo de enero y los de nómina se tienen que pagar el atracón en enero para tener la nómina a días antes. Claro, yo no creo que esa gente trabaje a gusto pensando, ostras, tengo 6 semanas hasta cobrar, no llego. O sea, eso es, sí, en cualquier caso siempre es bueno tener buenas finanzas, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Antes de pasar un poco de sección y hablar de un poco más de inversiones, no sé si nos quieres dejar algún consejo final para mejorar profesionalmente en esta búsqueda de empleo, aparte de recomendarnos tu canal de YouTube, no sé. ¿Nos Ujú. recomiendas también el tema de emigrar a otra ciudad, a otro país? Pues bueno, ya que me preguntas, aprovecho para mencionar que he creado un curso sobre desarrollo profesional con los chicos de Valio. Está en su web para quien le interese y se llama Acelera tu carrera profesional. Pero bueno, lo que te puedo recomendar aquí y ahora, pues, es conocer bien qué opciones tenemos a nuestro alrededor,
conocernos bien para saber qué queremos y en qué somos buenos, porque eso mucha gente no lo sabe, y aprender a vendernos. Eso es súper importante. No, yo soy la primera que creo que soy malísima en ventas, que ventas es uno de los últimos puestos de trabajo que tendría, pero reconozco que todos tenemos que aprender a vender nuestras propias habilidades, ¿no? Tanto a nivel de papel en un currículum como en una entrevista. Y la preparación de la entrevista es importantísima. Tengo un vídeo en mi canal sobre ello, por cierto. Y bueno, para propagar un poco de optimismo, querría decirle a la gente que nos escucha que cuando vais a una entrevista de trabajo, la propia empresa también quiere que salga bien, porque quieren cerrar el puesto lo antes posible, ¿no? Lógicamente no es que vayan a ofrecerte el puesto a las primeras de cambio para cerrarlo, pero su mentalidad es, ojalá esta persona sea buena y pueda cerrar el puesto ya y dedicarme al siguiente, ¿no? Y de hecho, al menos aquí en Irlanda es muy habitual que los reclutadores te envíen emails con información sobre cómo preparar la entrevista. Hay algunas que es que te lo dan muy masticado, ¿no? Así que a por todas, yo le diría a la gente que hay que hacerles ver que somos su mejor opción para cerrar ese puesto, ¿no? Y en cuanto a lo que decías de emigrar, pues lógicamente se te abren más oportunidades porque tienes acceso a opciones que no están al lado de tu casa, pero bueno, es una opción que no vale para todo el mundo y no lo recomendaría o dejaría de recomendar en general. Es algo que, digamos, cada uno tiene que evaluar, ¿no? Ujú. Mm. Genial. Bueno, pues nada, tengo más preguntas sobre otros temas. Ujú. En primer lugar, bueno, Pedro, que es una persona que me ayuda un poco en Quiero ser rico, pues al hablar de que te iba a entrevistar, pues Pedro tenía así unas preguntas más personales. Pedro es una persona del sur de España, creo que era de Andalucía, ahora mismo no recuerdo, Sí. perdón, Pedro, y está viviendo en Escocia y me pregunta, ¿cómo llevas los inviernos? Pues a ver, yo soy asturiana, entonces el tema de la lluvia, pues bueno, tampoco me resulta ajeno. Sí que es verdad que los últimos 5 años que viví en España fueron en Barcelona y me dio tiempo a acostumbrarme a los inviernos así suavecitos y mucho sol. Pero bueno, bien, no soy una persona muy outdoor, muy de estar en la calle o irme por ahí de excursión, entonces, no sé, no, la verdad que no me afecta mucho, vaya, lo llevo bien el clima. ¿Y las comidas? También bien, bueno, esto igual cuesta un poco más, pero bueno, voy a España lo suficiente como para atracarme de lo que quiero, ¿no? O traerme cosas, pero sí que la comida se echa mucho de menos, la verdad. ¿Y tienes pensado volver a España próximamente, dentro de muchos años, jubilarte en España? Ujú. Mm, Hombre, próximamente no. Quiero decir, en los 2 próximos años, sí que en algún momento me gustaría volver a vivir en España yo qué sé, es que todo es tan familiar, ¿no? Mismamente ir a un supermercado y conocerlo todo y yo qué sé, es como más, obviamente no es tu país, ¿no? Pero de momento no sé, en un futuro igual. Sí. Tú inviertes, creo que principalmente en dividendos o solo en dividendos, porque Ujú, piensas que los dividendos es la forma que mejor se adapta a tu forma de invertir, vamos. ujú. Pues claro, la cosa es que cuando yo empecé a aprender de temas de bolsa, lo vi como de dos formas, ¿no? Hay dos maneras en las que tú puedes ganar dinero en bolsa, que es o vendiendo lo que has comprado más caro o mediante rentas, dividendos. Y creo que el tema de los dividendos se adapta mejor a mí porque yo no quiero, digamos, tener que estar pensando qué vender y cuándo. Y claro, sí que es verdad que cuando decidí esto no conocía la opción esta de hacerlo automático, ¿no? En plan, cada X tiempo vendo un porcentaje de mi patrimonio y que no tengo que pensar cuánto o cuándo, lo hago de forma periódica, tal. No conocía la opción de la cartera permanente, pero bueno, creo que los dividendos se adaptan a mí porque me gusta la idea de la renta, la idea de que no dependo tanto, digamos, la cotización, obviamente no me da igual, pero no es algo primordial para mí. Y los dividendos, lógicamente, se pueden recortar o suspender, pero suelen ser más estables que las cotizaciones. Entonces, esa me da como mucha tranquilidad eso. Pensar que estoy invirtiendo en empresas para las que pagar el dividendo es como dicen en inglés, a big deal, ¿no? Que no es algo que hago ahora, luego lo dejo de hacer, sino que es parte de su ADN, ¿no? Como empresa. Y me da tranquilidad eso. Por esa mentalidad, ¿no? que dices, en España hay pocas empresas en las que invertir, ¿no? y pocos dividendos, ¿no? Un poco por esa actitud también de ese compromiso con los inversores. Ujú. Tienes una cartera que siempre comentas que es tuya y de tu pareja.
Ujú. ¿Cómo lo hacéis? Habitualmente en las parejas siempre hay uno que es más ahorrador, por decirlo de alguna forma, otro es más gastador. Especialmente en el tema de las inversiones, ¿invertís cuando estáis los dos de acuerdo en invertir en esa empresa? ¿O es algo, pues yo creo que sí, bueno, vamos a invertir en algo? No sé, ¿cómo funcionan vuestras finanzas personales y vuestras Sí. inversiones? Pues, no sé, yo creo que es bastante fácil. Sí que invertimos solamente cuando los 2 estamos de acuerdo, pero la verdad es que solemos estar de acuerdo en cuanto a las empresas en las que invertir. Sí que es verdad que, lógicamente, tenemos algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, Fran, que es mi marido, él tiene, menos reticencia que yo a ampliar una posición por encima del precio medio de compra, ¿no? Yo siempre soy: es que la tenemos en positivo y vamos a subir el precio medio de compra", y él dice: "Pero es que, a ver, ¿no te das cuenta que Pepsi siempre sube? Que es que no puedes esperar a que Pepsi esté a nuestro precio medio de compra porque nunca va a llegar", o Procter& Gamble, ¿no? Ese tipo de empresas que las puñeteras no hacen más que subir y nunca dan oportunidad. Entonces, él tiene que tirar de mí para ampliar por encima del precio medio de compra, y yo tengo que tirar de él un poco en cuanto al tamaño de las compras, porque cometimos un gran error al principio, que es, claro, nosotros teníamos bastantes ahorros cuando empezamos a hacer la cartera, y habíamos leído de la diversificación temporal y todo esto, pero hicimos compras muy grandes al principio. Y encima en españolas, que es por donde empezamos, ¿no? Y claro, tenemos precios medios de compra bastante altos porque como ya la posición era grande, no queríamos ampliarla, por lo tanto no aprovechamos la oportunidad de bajarlo cuando pudimos ampliar cuando la cotización bajó, ¿no? Entonces, ahora él es muy precavido con eso, de decir, no vamos a gastar mucho dinero en esta compra porque tal, diversificación temporal, y yo soy más de, claro, pero es que mira, T-Rowe está muy abajo, vamos a meterle más dinero. Entonces, es un poco así, se tira y afloja, pero bueno, al final solemos hacer una fórmula, un intermedio, vamos. ¿Y cómo fue vuestro proceso para empezar a invertir? ¿Fue uno que tiró más del otro? ¿Fue algo mutuo? ¿Fue un descubrimiento al mismo tiempo? Sí, pues bueno, la cosa empezó porque al mudarnos a Irlanda, pues vimos que, claro, ganábamos más dinero, íbamos haciendo ahorros ahí en el banco y llegó un momento en el que dijimos, jolín, pues con este dinero habría que hacer algo, ¿no? Y siempre habíamos oído esa expresión del dinero llama dinero y claro, eso no pasa si lo tienes en el banco parado. Y un amigo nuestro, Álvaro, que vive en Madrid, no está aquí, nos habló de Gregorio Hernández y de invertir en bolsa.info, ¿no? Del foro. Y eso fue como una revelación. Hicimos un curso de trading en no me acuerdo qué plataforma, que yo estaba viendo el curso y yo decía, sí, entiendo de lo que habla, pero es que hablaba de pips, o sea, cosas como muy complejas que digo, es que yo no me veo haciendo esto. Y claro, cuando Álvaro nos habló de la estrategia de dividendos y escuché a Gregorio, digo, es que esto es lo que encaja conmigo, con nosotros. Y nada, y a partir de ahí empezamos a comprar, como te digo, con compras enormes. Compramos Bayer antes de que comprara Monsanto, o sea, y bueno, sí, cagadas así que todos tenemos, ¿no? A todos los invitados bueno, que están invirtiendo, siempre le pregunto qué es lo que más te asustaba antes de empezar a invertir, antes de dar esos primeros pasos, antes, cuando tenías todo ese dinero en la cuenta y todavía Sí. no abriste la cuenta en el broker y todo lo demás. ¿Qué te asustaba y ahora visto en perspectiva no sea para tanto? ¿Y qué recomendación le darías a alguien que está en esa situación como estabas tú hace años? Ujú. La verdad es que antes de empezar a invertir y de empezar a pensar eso, es que nunca se me había pasado por la cabeza. O sea, la bolsa era algo que estaba ahí y lógicamente sabía que existía, pero lo veía como muy ajeno, ¿no? Entonces no recuerdo de tener así miedos. Hombre, quizás lo típico de, ¿no? De pronto lo pierdo todo, pero enseguida ya al escuchar a Gregorio me di cuenta de que eso no, digamos que no te puede pasar si estás correctamente diversificado, ¿no? Puede, yo que sé, una empresa de las que tienes puede quebrar, pero no todas van a quebrar. Y para los que aún no han empezado, les diría que no confíen su supervivencia futura a unos políticos que aún no conoce, que son los que van a gobernar en el futuro, y a las cotizaciones aportadas por un número de personas que aún está por determinar, que no sabe cuánta gente va a haber cotizando para su pensión, ¿no? Es decir, que no esperen vivir solo de su pensión pública. Eso creo que es una llamada a despertar, ¿no? Y,
Es increíble lo que el tiempo puede hacer crecer el dinero que está bien invertido en bolsa, ¿no? Y cuando hablo de tiempo, hablo de años, incluso de décadas. Invertir a Ujú, largo plazo es como ponerte las cosas más fáciles a ti mismo en unos años y creerme que siempre lo vais a agradecer. Y por supuesto es imprescindible formarse antes e idealmente que tengas como esta sensación que tuve yo de leer sobre un tipo de inversión y decir, ya está, esto es que me encaja punto por punto, y esto es lo que yo quiero hacer y con lo que estoy cómodo, ¿no? ujú. Ujú. Totalmente de acuerdo. Bueno, pero no solo inviertes en acciones, como comentabas al principio, tienes una hipoteca y sobre esas condiciones que habías pactado con tu banco, pues has ido amortizando parcialmente. ¿Por qué? ¿Es una forma para bajar tu perfil de riesgo o por qué lo Ujú. estáis haciendo? Bueno, los tipos de interés aquí son bastante más altos que en España. Nosotros empezamos con un 3,15. Cuando amortizamos el 20% bajó al 2,95 y cuando llegamos a amortizar el 50% al 2,75, que es donde Ujú, estamos ahora y ya no va a bajar más. Y bueno, la idea es porque yo concibo mi independencia financiera con la vivienda pagada. O sea, la vivienda es un coste enorme, que es aquí en Dublín es una barbaridad lo que valen los alquileres. Es como una mordida que tiene tu salario nada más empezar el mes ujú, y queríamos eliminarlo. O sea, yo tengo claro que mi concepto de ser IF es tener la tranquilidad de que tengo mi casa pagada y es mía y nadie me la va a quitar. Y si me van mal las cosas y yo qué sé, tengo que comer arroz y pasta un mes, pero mi casa nadie me la va a quitar y para mí eso es muy importante. ujú. ¿Y qué estáis amortizando? ¿Cuota? ¿Plazos? ¿Combináis las dos? Pues cuando empezamos a amortizar no nos lo planteamos, simplemente metimos más dinero y ya está, y el banco lo que hace es reducir cuota. Ujú, No nos molestamos en pedir que nos reduzcan tiempo o tal, porque es que igualmente la vamos a acabar de pagar mucho. El año que viene acabamos, o sea, va a ser. Y el vencimiento del préstamo es 2033. O sea, si ujú, ahora siguiéramos pagando la cuota sin aportar un euro extra, acabaríamos en 2033 y la vamos a acabar el año que viene. Entonces, ya nos va bien amortizar cuotas, sí. También ujú, eso nos da la tranquilidad de que si suben los tipos de interés o lo que sea, vamos a tener en cualquier caso una letra muy asumible. ujú. Mm. En tu canal de YouTube hablas de consejos sobre empleo, pero también sobre la ideología liberal. Sí. ¿Desde cuándo eres liberal? Y no sé si te ha influido mucho el vivir en Irlanda en tu ideología, en cambiar un poco tu percepción política o no? Sí. O sea, ¿desde cuándo es difícil de decir? Yo creo que fue una progresión gradual. Llegué a Irlanda en 2014 y yo diría que para 2017 Rayo ya tenía un altar en mi casa, así con florecitas, no, es broma. Pero claro, Irlanda influyó muchísimo. Pero ojo, no deja de ser otra socialdemocracia europea, ¿eh? Hay gente que cree que Irlanda es como que el Estado no pinta nada, para nada. O sea, tiene mucha más libertad económica que España, pero no es que el Estado ni pinche ni corte. O sea, es una socialdemocracia como hay otras en Europa, vamos. Y la cosa es que yo trabajaba en Barcelona ganando 21.000 euros brutos anuales, si no recuerdo mal. Y de un día para otro empecé a trabajar aquí en PayPal, que fue el trabajo que encontré al llegar, haciendo lo mismo, ganando 40.000. De hecho, Ujú, hacía algo menos porque en PayPal yo no entrevistaba a los candidatos en persona, solo por teléfono. En Barcelona tenía que hacer una primera, digamos, filtro telefónico y luego traer a la persona en persona, que siempre es más trabajo. ujú, Y el coste de vida aumentó, desde luego la vivienda, sobre todo, pero claro, no se dobló. Entonces, con el paso del tiempo, yo fui viendo que en este país pues, hay un montón de multinacionales, eso lo noté al reclutar, que era mucho más complicado, que las empresas la gente tiene oportunidades de carrera, que contratábamos a gente que no tenía mucha experiencia por el mero hecho de que es que no encontrábamos a otra gente, sobre todo, digamos, hablando de ciertos idiomas, decir, es que si no contrato a este alemán, es que no encuentro otro, ¿no? ujú, Porque la competencia por los candidatos entre empresas es muy positiva para nosotros, los trabajadores por cuenta ajena, es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Y claro, pues empecé a preguntarme por qué. O sea, yo decía, pero ¿esta gente qué hizo para llegar a esta situación? Sobre todo considerando que mis compañeros más mayores me decían que esto era relativamente nuevo incluso para ellos, ¿no? Que en los 80 estaban en la miseria y que todos tenían hermanos o primos que se habían tenido que ir o a Estados Unidos o a Australia. O sea, no encuentras un irlandés de 30 y pico años que no tenga gente o él mismo que haya emigrado en alguna vez, ¿no? Y, y bueno, pues me fui dando cuenta de que la libertad económica juega un papel fundamental, ¿no? Y la responsabilidad del gobierno también.
tengo un vídeo en mi canal de YouTube donde comparto el discurso a la nación que dio el primer ministro al presentar el presupuesto de 2012, que era un presupuesto de austeridad, ¿no? Como lo Ujú. llamaban. Eran unos presupuestos que incluían recortes, incluían la subida de impuestos indirectos, pero eran conscientes de que tenían que atajar el déficit y que no podía ser lo que tenían, las cuentas que tenían entre manos, ¿no? Las cuentas públicas. Y lo compartí porque me gustó mucho cómo habló a la gente, porque les habló como adultos. Y en otro vídeo digo que es que dadas las cosas que he vivido, no puedo más que querer para España una economía más libre, ¿no? Y no hablo de anarcocapitalismo, simplemente algo que han hecho otros países, sin más. El liberalismo dice que busca lo mejor para la sociedad en su conjunto, pero yo creo que a la hora de la verdad a la gente, la sociedad en su conjunto le importa menos, lo que le preocupa más es lo mío, me importa más lo personal. Y no me importa que me vaya bien o que me vaya mal, yo solo quiero que a mí me vaya mejor que a mi vecino, que a mi cuñado, que a mi primo. Y a la hora de votar, pues a mí también lo que me importa, o lo que a la mayoría de la gente le importa es lo mejor para mí. Y eso, si me prometen a mí una ayuda, pues mejor. No sé, la envidia, el egoísmo, el corto plazo, ¿crees que es un problema en la política española? Pues bueno, te agradezco que reconozcas ese, digamos, ese deseo del liberalismo por buscar lo mejor para la sociedad, porque se suele pensar lo contrario, ¿no? Que solo piensan en los ricos y tal. Y eso que gente referente en el liberalismo español, como Rayo Ancho Bastos, siempre dicen que lo que les preocupa no es la desigualdad per se, sino la pobreza, ¿no? Están todo el día con la pobreza en la boca. Y es verdad que hay mucha envidia y egoísmo, pero en general, no solo en política. Pero es una de las cosas buenas de una economía de mercado, ¿no? Que tú mejoras, tú prosperas y satisfaces esas ansias egoístas, entre comillas, si cooperas con los demás, si satisfaces las necesidades de los demás. Lo malo es cuando se prospera gracias a arrimarse a un político. Y claro, alguien puede decir que puedes prosperar arrimándote a un empresario poderoso, ¿no? Pero claro, el empresario poderoso, yo que sé, Elon Musk, por ejemplo, no tiene poder para hacer una ley que afecte a todo el mundo. Esa es la principal diferencia. Y si lo hay, es porque hubo un político que cedió a sus presiones. Y creo que si hay un gobierno pues, cuyas medidas aumentan la prosperidad del país, se le va a votar, yo creo. Aunque sea por ese egoísmo que tú mencionas, cada uno pensará, les voto para que a mí me vaya mejor. Y en cuanto a esa falta de interés por la sociedad que comentas, puede parecer paradójico, pero yo creo que está más presente en países donde el Estado tiene una presencia más fuerte. Porque una frase muy habitual cuando alguien menciona algo relacionado con pues ayudará o ser voluntario o limpiar tal calle, lo que la gente en España dice es ¿para qué pago impuestos? Pues que lo haga el gobierno o que lo haga otro, ¿no? Y a ver, está claro que en España hay gente muy solidaria, que es voluntaria y ayuda y demás, ¿eh? Hablo en general. Pero bueno, esa frase de para eso pago impuestos yo la escuché muchas veces. Y como contraste, pues por ejemplo aquí en mi barrio, en Dublín, se organiza una quedada vecinal todos los meses para limpiar una zona que tenemos aquí donde hay un canal de agua. Que la cosa es que no hay papeleras y hay gente muy guarra, ¿no? Entonces la gente queda una vez al mes y nada, y van por ahí, van limpiando, tal. Y lógicamente yo con mi mentalidad española pienso, es una vergüenza que esto no lo haga el ayuntamiento, pero bueno, ellos lo hacen. Y alguna vez lo he oído también. Lo cierto es que la ideología liberal tiene bastante mala fama en España, especialmente desde la parte izquierda. No sé, no me gusta esto de derechas, de izquierdas, pero bueno, estamos preocupados los demás de izquierdas por las personas que tienen, pues hay personas que al final tienen muy mala suerte en la vida, pues Sí. no sé, una enfermedad, un accidente, una adicción, nacer en un mal ambiente, una mala familia o bueno, pues no sé, en una sociedad liberal, ¿qué pasa con estas personas que tienen mala suerte en la vida? No hay nadie que les ayude, el Estado no está ahí. Claro, has mencionado como muchas casuísticas ahí, ¿no? Alguien que tiene una enfermedad versus alguien que nace en un ambiente adverso, ¿no? Pero claro, ¿quién les ayuda ahora? Porque si Ujú. tú tienes mala suerte y por lo que sea no puedes cotizar, ni tienes una discapacidad o algo que te dé una pensión no contributiva, yo no me parece que el Estado te dé ninguna ayuda. Igual el ingreso mínimo vital, que es bastante nuevo y además he leído que se deniega en muchos casos. Pero bueno, hablando de una sociedad que tienda al liberalismo económico, claro, el liberalismo es una cuestión de grados también. Te encontrarás a gente pues, que defiende la idea de la ausencia de Estado, ¿no? Y te dirá, porque a mí me pasó en Twitter una vez, pues te pueden decir que esas personas serán ayudadas por la sociedad civil, que creará asociaciones, redes de seguridad.
yo no, o sea, yo no lo tengo claro, ¿eh? Esto no voy tan allá. Y en su libro, en un libro que se llama Una revolución liberal para España, Juan Ramón Rayo lo que hace es defender un Estado mínimo que gaste el 5% del PIB. Ahora creo que estamos alrededor del 40%. Y ahí en ese 5% incluye una red de seguridad para estas personas. Y hay que tener en cuenta que en una sociedad así habría menos gente que necesitaría ayuda. Y lógicamente, un cambio así no pasa de un año para otro, ¿no? Hacen falta muchos para desarrollar una mentalidad, digamos, colectiva de responsabilidad individual de yo tengo que mirar por mi futuro. Hay gente que no puede, ¿eh? Ya, eso lo está claro. Pero vamos, como digo, yo siempre tengo claro, o sea, tengo claro que siempre habrá gente que necesite ayuda y no pasa nada y está bien, lógicamente, que se les ayude, pero abogar por un gasto público más bajo del que hay ahora no es negar eso, no es irse al otro extremo, ¿no? Y yo, de hecho, me alejo de estos planteamientos libertarios de cero Estado, porque creo que no ayudan en nada a defenderlos a este momento. Es como si alguien empieza a hacer ejercicio hoy, por primera vez en su vida, y le dices que tiene que correr una maratón. Pues no, le dices, mira, primero tienes que caminar X kilómetros al día, porque eso ya le va a ayudar, ya va a hacer que su estado físico mejore. Luego, pues que corra un poquito más y así. Y con esto no quiero decir que mi meta sea la ausencia de Estado, yo me quedaría en un punto intermedio probablemente. Pero creo que la metáfora vale para ilustrar lo que quiero decir, ¿no? Que no hay que correr una maratón para estar en buena forma y no hay por qué tener cero gasto público para que ya tu economía respire y se, digamos, se desahogue un poco y crezca. Sí, estoy bastante de acuerdo con todo lo que Ujú. dices. ¿Y qué pasa con la educación, con la sanidad, las becas, las autopistas, la jubilación? No sé, Sí. si me quedo sin empleo, el Estado no me va a dar el paro. ¿Cómo se paga todo esto? Bueno, estos temas que has mencionado, quitando el de la jubilación, las pensiones es un tema, pero el resto ocupan bastante poco en los presupuestos generales del Estado. A mí me sorprendió cuando vi lo poco que ocupa sanidad y educación. Y efectivamente el Estado se ocupa de todos ellos, pero son muy distintos entre sí. Por ejemplo, en cuanto a la sanidad y a la educación, yo resaltaría que puede haber un sector privado fuerte, con competencia entre proveedores y además acceso universal. Yo estoy de acuerdo a que haya acceso universal a la sanidad y a la educación. El Estado podría costear el acceso de personas que no pudieran permitírselo, aún después de hacer la consecuente rebaja de impuestos que tendría que haber, ¿no? Y en cuanto a la jubilación, pues bueno, creo que muchos ya tenemos claro que el sistema de reparto es insostenible, es que es por una mera cuestión de pirámide demográfica. Ahora mismo creo que ocupa en torno al 40% del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado, y desde hace tiempo nos estamos endeudando cada año para afrontar las pensiones. Entonces yo creo que es urgente incorporar un pilar de capitalización fuerte que complemente a las pensiones públicas, ¿no? Y es una transición muy complicada porque va a haber gente, y no poca, que va a tener que aportar para las dos cosas, para las pensiones actuales, que lógicamente tienes que respetar, y para su propia pensión. Y de hecho, bueno, mucha gente ya lo está haciendo, ¿eh? O sea, Ujú. tú que inviertes, cualquier persona que tenga un plan de pensiones o tal, ese dinero no deja de ser un pilar de capitalización que estamos haciendo paralelamente al Estado, ¿no? Sin que el Estado lo Lo gestione. sí, lo gestione o lo impulse, lo fomente, sí. Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que países, especialmente España y algún otro del sur, de aquí de Europa, se están empleando muchísimos recursos, pero de una forma muy poco eh, enfocada. Que pues sí, tenemos ayudas para esto, lo otro, pero al final a la gente que realmente las necesita tampoco le están llegando, porque hay pues muchos recovecos y no hay, bueno, no hay esa difusión exactamente, no sé cómo llamarlo, pero que los recursos al final no acaban llegando. Bueno, Sí. es un poco mi am, reflexión. No sé si quieres comentar algo. sí, no, quería añadir, por ejemplo, yo leí no hace mucho que a la gente de La Palma afectada por el volcán no le llegaron las ayudas. O sea, algo que es, no sé, que yo creo que no hay nadie en el mundo que estaría en contra de que esas ayudas llegaran, ¿no? Y no les llegó. O sea, yo creo que el problema de gobiernos como el que tenemos ahora es que orientan el dinero público no tanto a ayudar a gente en circunstancias adversas, sino a cambiar su manera de pensar. O sea, las ayudas tienen un componente ideológico que van destinadas a hacer que la gente piense de determinada manera. Yo creo que eso es horrible. Bueno, ya para terminar, con tu canal de YouTube, no sé si tienes otros proyectos actualmente. ¿Cuáles son un poco tus planes de futuro? Ujú. Las últimas palabras, no sé. Sí. Añade de todo lo que quieras.
Pues bueno, la verdad es que el plan es seguir el rumbo, ¿no? Tengo ideas para vídeos que me ayuden a transmitir un poco las ideas que quiero transmitir. Quiero aprender más sobre edición de vídeos y sobre los temas de los que hablo en el canal. Quiero hacerme ahora mismo, pues estoy haciendo los vídeos con una pared blanca de fondo, ¿no? Súper neutro y me gustaría crearme pues un fondo guay. Lo que pasa que es que como que no tengo nada de imaginación, ¿no? Veo los fondos de los demás y digo, mira, eso me gusta, pero luego hacer yo el mío de cero me cuesta un montón. O sea que tu canal tiene para rato y veremos más contenido. Espero, sí. Bueno, y si alguien quiere saber algo más de ti, te quiere preguntar alguna cosa, ¿dónde te puede Ujú. encontrar? Pues bueno, YouTube, el canal se encuentra buscando Andrea Margon, que es obviamente, o sea, otra vez no tengo imaginación, son las primeras sílabas de mis apellidos, Martínez González, y luego en Twitter, que soy AMG-Avilés, que es de donde soy. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues esto ha sido todo. Ya sabéis, si tenéis alguna duda, podéis contactar directamente con Andrea o me podéis contactar directamente conmigo en hola@quieroserrico.com. Dicho todo esto, os deseo un maravilloso día. Muchas gracias. Hasta luego.